de hoy es tan importante. Nuestro kinesiólogo y compañero Gonzalo Hidalgo Soler, de apellidos españoles castizos, miembro del equipo de medicina física, rehabilitación, kinesioterapia y del equipo broncopulmonar, nos va a contar la rehabilitación de los pacientes respiratorios. Y esto es bien interesante porque la mayoría lo hacen otros profesionales del equipo de la salud. Por favor, desactivar sus micrófonos. Y los kinesiólogos y los otros profesionales que participan en la atención de estos pacientes son aún más importantes en este seguimiento que el equipo médico en sí mismo. Gonzalo, esperamos tener una linda reunión y muchas gracias por participar. Gracias, doctor. ¿Feedback? ¿Se ve la pantalla? Ahí está perfecto, Gonzalo. Ok, gracias. Bueno, bienvenidos, buenos días a todos. A todos, a todos. Gracias por la invitación. Como bien decía el doctor Guerrero, esto es, lo que les quiero compartir es el mejor pretexto, porque en el fondo lo estoy invitando a algo sin declararlo abiertamente. Les quiero compartir el programa de rehabilitación respiratoria que ya desde hace un tiempo venimos realizando en el hospital. Sin embargo, en el último tiempo se ha protocolizado más junto a otros programas en vista de un hospital moderno donde todo esté estandarizado y protocolizado de acuerdo a los parámetros nacionales e internacionales. Yo represento en este caso a la unidad de kinesiología y terapia ocupacional que estamos postulando a formar el servicio de rehabilitación en conjunto con otros profesionales. Pues bien, a lo nuestro. Un poco la magnitud del problema. Ojalá yo pueda expresar y se entienda lo que quiere mi espíritu compartirles. A ver, la mortalidad infantil sin duda alguna que ha disminuido sostenidamente desde el comienzo del año 90, 92 en nuestro país a niveles orgullosos inclusive de nuestra política de salud. Sin embargo, la enfermedad crónica aparece como un problema de salud cada vez más prevalente. Sin ir más lejos, hoy día, 23 de septiembre, nosotros como servicio o unidad de kinesiología y terapia ocupacional, todos los pacientes que atendemos, tanto ambulatorios como hospitalizados, yo diría que el 100% de los pacientes que atendemos son crónicos. No tenemos ningún paciente agudo. Hoy día, ninguno en el hospital. En todos los servicios de nuestro hospital, donde usted también trabaja, ¿ya? Los que atendemos hoy día son todos crónicos. O sea, el paciente hoy día no fallece y queda este nuevo paciente, ¿no? Un paciente secuelado, podríamos decir. Entonces, las oportunidades de salud se han hecho una necesidad, incluso una deuda. Una deuda, porque nuestra atención de paciente crónico tiene ciertas particularidades tan particulares que ya las vamos a compartir. Entonces, ¿qué pasa con el paciente crónico? ¿Cómo se aborda la mayoría de las veces en nuestro hospital, no? Como atendiendo a necesidades de control y seguimiento, tratando, retardando o evitando exacerbaciones y controlando al paciente para que logre cierta estabilidad. Y le preguntamos si ha tenido fiebre, ha tenido alguna exacerbación, cómo está el balance, ha ido al baño, qué sé yo. Entonces, como que el éxito del tratamiento del paciente crónico es la estabilidad, dicho de manera muy errónea. Es como que no moleste, ¿no? Que esté bien, estable, seguimos bien con el tratamiento. Y el nuevo paradigma declarado por la OMS hace 2 años es que lo que debemos hacer es mejorar la situación de salud del usuario y su entorno. Y entiéndase, porque todos los condicionantes que estén alrededor del paciente mejoran su vida, su vida, y que no se mida solo por el egreso hospitalario, ¿cierto? Sino que mejorar la vida del paciente. Y eso es un desafío que sin duda alguna aún está en proceso. Entonces, ¿qué hacemos un poco en nuestra labor asistencial, nosotros incluidos, por supuesto, hoy día en el hospital?
la intervención aguda la lleva, ¿no? La campaña de invierno, el IRA, ¿cierto? Hay una intervención aguda muy clara, ¿no? Hasta protocolizada, y tenemos servicios especiales para aquello. Y los crónicos tratamos las exacerbaciones crónicas, ¿no? Eso lo hospitalizamos, lo tratamos, y de alta de nuevo, y van reingresando, y si tú vienes en enero al hospital, está Juanita y Juanito hospitalizado. Después vuelves en marzo al hospital y puede que encuentres a Juanito y Juanito hospitalizado. Después vienes en septiembre al hospital y está Juanito y Juanito hospitalizado. Y si vienes en diciembre, adivina quién está hospitalizado. Entonces, y hacemos un control y seguimiento a estos pacientes, pero muchas veces le negamos la posibilidad de mejorar su estado, sino que en la medida que esté estable, tranquilo, sin descompensación, es como el éxito del manejo médico o del equipo médico. Nosotros somos sanamente pretenciosos y queremos, de acuerdo a las políticas internacionales, mejorar un poco la condición de salud de este usuario tan particular y que va cada vez más creciente en prevalencia en el mundo. Nuestro hospital no escapa de esta realidad. Entonces, la enfermedad crónica tiene algunas particularidades muy particulares. Primero, el diagnóstico. Cuando te diagnostican, ¿cierto?, al usuario que tiene este tipo de enfermedad, suceden algunas cosas. Primero, hay unas demandas en la familia y en el usuario asociadas a este diagnóstico, que son muy distintas. ¿Eso qué va a significar? Cambios en el estilo de vida del usuario y sus cuidadores. No solo eso, también asumir este tratamiento nuevo. Este paciente tiene que habilitarse de nuevo. De alguna u otra manera necesita algún proceso de rehabilitación, de rehabilitar la vida un poco de este paciente. Nuestro programa, en fin, de rehabilitación integral, no respiratorio, integral como unidad de kinesiología y terapia ocupacional, involucra varios programas en sí. Es una red mancomunada. Tenemos un protocolo de rehabilitación respiratoria, un protocolo de rehabilitación en obesos que está en facturación, como también el de quemados, los que ya están en curso, un protocolo de rehabilitación neurológica, de piso pélvico, de alteraciones posturales y algias no traumáticas, de rehabilitación justamente de un usuario oncológico, de rehabilitación para trastorno del espectro autista y de neurodesarrollo, sobre todo en recién nacido, en neonatología. Tenemos varios protocolos ya revisados por calidad y que están en curso en manejo con los pacientes. ¿Y a quién atendemos? Tenemos a servicio de medicina, este hospital, ¿cierto?, cirugía y la unidad de paciente crítico, pues ya con protocolos más novedosos. Pero también tenemos ligación, estamos trabajando justamente más comunamente con Reinserfam y con NANEAS, este grupo de niños y adolescentes con necesidades especiales. Estos grupos que a veces pareciera ser que son como el hermano chico, ¿no? Que muchos no sabemos bien lo que hacen, a quién mandamos, a quién no mandamos. Son grupos importantes, con profesionales que trabajan con mucho esfuerzo y cariño justamente con estos pacientes que tienen necesidades especiales y se transforman en el nexo entre la atención primaria, el hospital u otros centros de atención. Y también tenemos contacto directo con los CENFAM del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, con la Teletón, sobre todo en aspectos de telerehabilitación, y con el Instituto de Rehabilitación Infantil Pedro Aguirre Cerda, un baluarte para nosotros en el manejo de pacientes de larga data, sobre todo con trastornos psicomotrices y neurológicos. O sea, hay una red mancomunada, pero lo que nos convoca hoy justamente es hablar de la rehabilitación respiratoria, que es una de las prevalencias mayores en patología en nuestro hospital. Evidencia de esto hay en todos lados, nacionales, internacionales, la utilidad de la rehabilitación respiratoria en niños con distintas enfermedades neuromusculares, fibrosis quística, cardiópatas, etc. ¿Ya? Entonces, la rehabilitación y el entrenamiento, nosotros no hacemos entrenamiento, hacemos acondicionamiento físico. El entrenamiento es para una actividad física en particular. Porque, ¿qué debiera tener todo programa de acondicionamiento físico? Por ejemplo, el manejo del estado nutricional tiene que ir de la mano. Si el paciente está con déficit nutricional, no lo voy a cargar con actividad física para que queme más calorías, ¿no? O educación, también la salud mental, la capacidad funcional para mejorar un poco la vida de este paciente. Pero lo que nos convoca hoy es la capacidad funcional. De manera muy ordenada les voy a compartir lo que hacemos con los pacientes que muchas veces pueden ser sus pacientes. Esto es fundamental. Este es el paciente que se puede rehabilitar respiratoriamente, ¿no? Este es el paciente el que usted debiera mandar, ¿no? El que tiene padecimiento de enfermedad crónica con síntomas respiratorios persistentes y o alteraciones musculoesqueléticas, que presente limitaciones en las actividades
de acuerdo a la clasificación internacional de funcionalidad, la CIF, ¿no? Por ejemplo, no puede dormir, le cuesta caminar, ¿no? O alimentarse. Y que tenga restricción en la participación social, por eso no puede ir al colegio, no puede ir a la universidad, o en algún caso no pueda trabajar. O algún paciente que tenga preparación para alguna cirugía cardíaca, neumológica, o cualquiera que signifique algún deterioro en la función del paciente, alguna disfunción. Como ven, es muy amplio el espectro de pacientes que se puede que tributa a ser rehabilitado respiratoriamente. ¿Y quiénes no califican? Están los asociados a la colaboración, menores de 5 años, no podemos por una cosa de seguir instrucciones, aunque algunos lo hacen, que tenga compromiso neurocognitivo moderado a severo y que tenga falta de motivación. Esto es súper importante. Uno no puede obligar a un paciente a que se rehabilite. Tiene que querer él y la familia. A veces perdemos muchas sesiones y el paciente no quiere, es complejo. ¿Ya? Tiene que haber una motivación del paciente. ¿Ya? Y asociado a las condiciones de la patología en sí, si la patología está inestable, mal controlada o complicada, no se puede, o alguna patología psiquiátrica, también es complejo hacer rehabilitación. Entonces, el objetivo nuestro, ¿cuál es? Brindar justamente oportunidad en salud. Pretenciosa, de calidad, oportuna cuando corresponda a los pacientes con enfermedades crónicas. Y esto, si es un objetivo, tenemos que medirlo. No es solamente una declaración de intenciones, ¿no? Tiene que medirse para ver si se cumple el objetivo. Hay un test de evaluación funcional que de elaboración propia, donde mide al paciente al comienzo de la intervención y al final de la intervención. Y como objetivo específico, tenemos evaluar solamente, a veces nos piden solo evaluar. Por ejemplo, un paciente en la unidad de paciente crítico que tenga un winning dificultoso, no se puede extubar, ya ha tenido ya 3 intentos, quizá habrá que hacerle una medición de la musculatura respiratoria y le hacemos una pimometría y valoramos que por ahí va la cosa, el problema pareciera ser del paciente, por ejemplo. Evaluar y o intervenir a los usuarios con enfermedad crónica, con impacto respiratorio, lograr adherencia al paciente, falte menos, tenemos muy alta adherencia en nuestro servicio, y mejorar la calidad de vida de los usuarios. Esto, igual que el objetivo general, debe medirse. ¿Cómo evalúo que logré estos objetivos? Justamente hay una encuesta de satisfacción usuaria, hay un indicador de número de citaciones versus número de asistencia y un test de calidad de vida en relación a la salud, el Pediatric Quality Life. Flujograma del preprograma. Mire qué interesante. Del preprograma, ¿qué debería hacerse antes de ingresar al programa? Primero, el médico debe pesquisar al paciente afecto de rehabilitación. Ya veremos cómo se hace, un poco de insinuar en los criterios de inclusión. Después, si el paciente presenta interés, ¿no? Si quiere, dijimos que era fundamental que el paciente quisiese hacerlo. Después, si es factible, a lo mejor yo quiero, pero soy no sé, de San Antonio, entonces no puedo venir. Es un ejemplo, ¿no? Y esto deriva en una indicación médica de rehabilitación. Y esto en la práctica se traduce en una interconsulta. Y el médico que interconsultó al paciente va a ser el líder de ese proceso de rehabilitación. A él vamos a tributar los informes, a esa ficha nosotros vamos a ir viendo el avance del paciente. Ese va a ser el líder de este proceso. Después viene el programa en sí de rehabilitación, ya lo explicaré con detalle. Donde están los criterios de inclusión, el consentimiento del paciente o asentimiento si es menor, pero consentimiento igual de los cuidadores. Hay un test de valoración funcional inicial, ¿ya? Y las etapas que ahí se declaran, que ya las veremos con más detalle. Y el flujograma después del programa, ¿qué sucede después del programa? Hay un test de valoración final, un informe de rehabilitación que va a ir en la ficha electrónica del paciente, se planifica el seguimiento y tiene que haber un fin de la rehabilitación. Y aquí seguramente voy a tener opiniones encontradas con alguna gente que está metida en rehabilitación, que dicen que la rehabilitación no termina nunca. No. Está declarada por los organismos internacionales y nacionales también. Tiene un comienzo y tiene un fin, si no, nunca lo rehabilito. La rehabilitación tiene un comienzo y un fin. Después de seguimiento y control. Pero tiene que tener un término de las tantas sesiones y cumplió el objetivo y se rehabilitó y vamos a la vida. Recuerde que la comunidad deshabilita, la comunidad rehabilita, el equipo médico rehabilita y también el equipo médico puede deshabilitar a un paciente con este paternalismo largo y tenemos pacientes por años que le cuesta irse al paciente y a nosotros también nos cuesta a veces soltarlo. Entonces, este es el programa en sí, ¿no? Están los criterios de inclusión, que ya los vimos, está el consentimiento que debe hacerse, ¿cierto? Firmado a veces por telemedicina, ya comentaremos al respecto. Y el test de valoración funcional donde se evalúa completamente la funcionalidad del paciente, pues si acá yo voy a tener algún impacto con mi intervención en este aspecto. Está la evaluación. Primero hay que hacer una evaluación y para eso
Hay distintas pruebas, están las pruebas de laboratorio, las pruebas de campo y los test. Las pruebas de laboratorio, y aquí como los pacientes estamos hablando de rehabilitación respiratoria, la unidad de broncopulmonar es fundamental. El laboratorio que tenemos de función pulmonar, que tiene nuevos brillos, está todo más protocolizado, vamos a sacar prontamente un manual de procedimientos con la doctora Villarroel, ya está todo muy bien protocolizado y es un apoyo invaluable en la valoración de estos pacientes. ¿Y qué pruebas tenemos? La espirometría, sin duda alguna, en la patología de carácter obstructivo en general, la flujometría, si se puede hacer en sala, la evaluación de la tos si proceden los pacientes neurológicos y la medición de la musculatura respiratoria con la pimometría, la presión inspiratoria máxima, la pemometría, la presión expiratoria máxima. Ya tenemos la espirometría, ¿no? Una flujometría, y a la derecha un flujómetro de Mini-Wright con una mascarilla para hacer el flujo máximo de tos o el peak flow curve en los pacientes, ¿cierto? Que deben tener entre 600 hacia arriba litros por minuto. Si tiene menos de 270 ya es débil, menos de 160 hay que entrenar a ese paciente para que tosa. Paciente que tose es paciente que vive mejor. Y la pimometría, donde hay un vacuómetro, que es un manómetro de presión, y el paciente inspira, succiona, y esta presión marca en centímetros de agua cuánto hizo el paciente. Acá tenemos los pimómetros, tenemos dos tipos de pimómetros, uno digital, ¿cierto? El Power Brave, en este caso, con una boquilla, se puede medir también en la nariz con el sniff. El paciente succiona y va marcando cuánta presión, cuánta fuerza hizo, ¿cierto? El pulmón mide justamente la fuerza del diafragma, básicamente. Y acá tenemos un mismo pulmómetro, pero de reloj anaeroide, con una válvula Nifty unidireccional, donde el paciente inspira y uno ocluye la válvula de entrada y el paciente inspira y esto sube y marca los centímetros de agua que hizo el paciente. Por supuesto que el de la derecha es mucho más costoso, ¿ya? No lo tenemos en el hospital. En cambio, de la izquierda es más barato, tampoco lo tenemos en el hospital. Pero lo valoramos porque ahí tenemos un par de colegas que nosotros tenemos nuestros propios aparatos y los ponemos al servicio, por supuesto, de los pacientes, pero son de propiedad particular. Ya vimos la evaluación de las pruebas de laboratorio, ¿no? La espirometría, la flujometría, la tos y la PIM, donde se ve la fuerza de los músculos respiratorios. También están las pruebas de campo. Aquí es esto muy importante. Hay tres pruebas que son mucho más importantes, que está el Sit to Stand, el test de Marshall y el Shuttle Walking Test. A ver, estos miden justamente, miden la funcionalidad global del paciente, ¿no? Ante un esfuerzo submáximo, como caminar, ¿no? Y se correlaciona muy bien con el estado funcional. Tú si estás mucho mejor, caminas más, y al revés, ¿no? Y también sirve para marcar carga de entrenamiento, para el entrenamiento programado. Si yo camino a tantos kilómetros por hora, yo eso después lo planifico en un ciclo ergómetro o en una caminadora, en un treadmill, y le planifico el entrenamiento. Tiene varios usos estos test de campo. Por ejemplo, el Sit to Stand, que tenemos una paciente que consiste justamente, el Sit to Stand 60, hay también uno 30, que son 30 segundos, 60 son 60 segundos. Está el Sit to Stand 2, 3 y 5, que significa los minutos en que trabaja el paciente. Consiste en que el paciente con las manos cruzadas en el pecho, una silla sin apoyabrazos, se para y se sienta durante 60 segundos. Y uno cuenta la cantidad de veces que hizo este ejercicio. No hay valores de referencia, solamente se ve con el histórico del paciente, cuánto hizo al comienzo, después al final de la terapia. Es totalmente variable, hay pacientes que son pacientes deportistas, hemos tenido pacientes deportistas que hacen, por ejemplo, 41 o 42 veces el Sit to Stand. Y tenemos pacientes de la misma edad, trasplantados de pulmón, que hacen 56. O sea, se compara intrapaciente, no con otro paciente. Es muy bueno y, como dice acá, subroga mucho al test de Marshall 6 minutos, dándonos la información funcional del paciente, si requiere oxígeno o no, porque se mide todo, frecuencia respiratoria, cardíaca, saturación de oxígeno, escala de Borg. Entonces, imagínate, yo puedo hacerle una pieza en un box de atención. No necesito el circuito de 30 metros de un test de marcha. Lo hago al lado, una silla, vamos, arriba y suficiente en un minuto. Ha sido comprobado, publicado hace un par de meses, ya validado el Sit to Stand 60 para subrogar al test de marcha cuando no se puede hacer este último. Acá está el test de marcha, algunos me han visto en la que era antigua traumatología, donde no pasa gente, tenemos 30 metros de distancia, el paciente recorre justamente en 6 minutos, lo más rápido posible, sin correr, ¿cierto? Con estímulos verbales cada minuto. El Sit to Stand es en silencio, no se dice nada. El test de marcha, cada minuto uno va haciendo indicaciones estandarizadas, no puede decir cualquier cosa. Lo estás haciendo bien, te quedan 4 minutos. Llevas en la mitad de la prueba. Son siempre los mismos estímulos, obviamente.
Y está el Shuttle Walking Test, que es un test muy entretenido en general, donde están los conos a 9 metros, pero como el paciente pasa por fuera, se hacen los 10 metros. Y camina el paciente siguiendo un registro sonoro de audio que suena pip, pip. Y tiene que coincidir, el usuario llega al cono y suena el pitito. Tiene que llegar al cono con cada pitito. Y los pititos van acelerando el ruido, por supuesto, y el paciente va acelerando la marcha. El sistema te avisa cuando va acelerando. Cuando termina la prueba, cuando el paciente no llega al cono con el pito en 2 oportunidades. O el paciente se agota antes. Este es muy válido para ver el consumo máximo de oxígeno, la necesidad de oxígeno en algún esfuerzo submáximo y la funcionalidad global del paciente. El Shuttle Walking Test o test de caminata de la lanzadera, traducido, ¿no? Ahí tenemos entonces las pruebas de campo en evaluación. Vimos la de laboratorio, las pruebas de campo. Ahora vamos a ver los tests que uno evalúa, que no son tantos y algunos de ustedes los conocen seguramente. Está justamente la disnea medida por la Medical Research Council, o la MRC, que es una tabla anamnética de interrogación del paciente, como en la vida se cansa. Distinto a la escala de Bohr, modificada a CR10, que es ahora, como está cansado ahora, es semiológica. ¿Ya? Y para niños se ocupa mucho más la EPINFAN, una escala hecha en Concepción, ¿cierto? Y ya está validada y publicada en el extranjero. Y nos encontramos con todos los últimos trabajos donde ocupan la EPINFAN. Y también hay otra escala de actividad física, se la voy a mostrar, la PACE y la comparativa, y los cuestionarios de calidad de vida que nosotros usamos en el Pediatric Quality Life. Les muestro. Acá tenemos, por ejemplo, la MRC, que uno interroga al paciente, por ejemplo, el 3. ¿Usted tiene que detenerse o descansar al andar 100 metros o pocos minutos al andar plano? Si dice que sí, le pone 3 puntos. ¿Te fijas? En cambio, la misma escala de disnea, pero de Bohr, que está a la derecha, no, es ahora, ¿cómo estás ahora? El cansancio es muy suave, algo duro, muy duro. Es distinto, ¿eh? Esto pasa en el preciso momento, la disnea es que le pasa al paciente en la vida. Y la EPINFAN, abajo a la izquierda, es una escala visual análoga, muy buena. ¿Ah? Se hizo una de Bohr antes, que tenía sol, nube y distintos colores, pero no fue validada, porque daba la sensación de que cansarse mucho para el niño era malo, era negativo. Esto no. Esto no es malo ni bueno, solamente iba acompañado con frases y fue bastante validada en más de 1000 niños acá en Concepción. Y de actividad física, son muy interesantes esta pregunta. El Physical Assessment Counseling for Exercise, el PACE, habla justamente, pregunta en los últimos 7 días, ¿cuántos días hiciste actividad física en 1 hora? Y ahí está la respuesta, ¿no? Y la comparativa que está abajo, uno pregunta, comparándote con otros de tu misma edad y sexo, ¿cuánta actividad realizas? ¿Mucho menos? ¿Un poco menos? ¿Igual? ¿Un poco más? ¿Mucho más? Etcétera. Y eso se registra en actividad física del usuario. Y el PEC School, que a nosotros nos gusta mucho, ya está valorado ahora, la versión 4 es la que se ocupa ahora, se recomienda en toda Latinoamérica. ¿Ya? Este es de 8 a 12 años, hay de 12 a 15, de 15 a 18, hay menos de 8 años. Solamente tiene cuatro eslabones, ¿cierto? Que es mi salud y mis actividades, mis sentimientos, mi de calidad de vida, esto, cómo me llevo con los demás, y el colegio. Es bastante buena, esto es acogedora, no es tan invasiva agresivamente, calidad de vida, y nos da muy buen parámetro de cómo el paciente va sintiendo que le afecta en su vida su condición de salud. Ya no llamo su enfermedad. Esto se mide al comienzo y después al final del entrenamiento. Pues bien, ya evaluamos al paciente, lo tenemos listo y viene la intervención. Primero la intervención física funcional, que es lo más entretenido, que son los ejercicios en sí. Hay ejercicios funcionales, está la caminata dinámica estática, el treadmill podemos hacerlo, ¿cierto? Pedaleras, tenemos cicloergómetros para el paciente, o pedaleras solamente de pie, escaleras, en fin, sentadillas, flexiones. El paciente puede hacerlo en la casa, ya veré cómo. Y ejercicio de fuerza, que la banda elástica la lleva, ¿cierto? Ocupa una resistencia interesante, se evitan accidentes de la caída de la mancuerna, qué sé yo. Pero lo interesante es lo que viene ahora, que es la carga de trabajo. Hasta hace poco tiempo, todas las cargas de trabajo de intensidad de ejercicio se medían por la frecuencia cardíaca. ¿Ah? La frecuencia, no es que es la que tú la tomas en la carotida, es bafil, no, sino que la frecuencia cardíaca de reserva, que es la diferencia entre la máxima de 220 menos la edad, por la tuya basal, se hace una diferencia y se pone un porcentaje. Pues bien, eso ya no se recomienda, ¿ya? Ya la colaboración Cochrane ya sacó algunos estudios al respecto, ¿ya? La ATS también, y la CER también. Lo que se ocupa ahora es la percepción de fuerza. ¿Cuánto creo que estoy cansado?
Ya, por supuesto que se toma la frecuencia cardíaca y todos nuestros equipos tienen Polar y vas monitorizando la frecuencia cardíaca a medida que vas haciendo ejercicio. Pero lo que se hace es empezar con ejercicio entre 3 y 4 de Borg. O sea, suave y moderado cansancio. Suave y moderado. O también 3 y 4 de Epinfant. Para llegar a 6 duro. ¿Ya? La última guía de rehabilitación que salió en Chile, de la Sociedad Chilena, hablaba de 8 y 9. Ya recularon, echaron para atrás que parece que era mucho, 8 y 9. ¿Ya? Hasta 6 es suficiente para un entrenamiento de un paciente con patología de impacto respiratorio. Y hay que ser siempre presencial, nada de telerehabilitación, las evaluaciones iniciales y finales. Tenemos una paciente, ¿cierto?, haciendo su ejercicio en nuestro gimnasio. Y la intervención respiratoria ahora, ¿cómo intervenimos? Recordemos que lo evaluamos al paciente con una pimometría, y de acuerdo a la pimometría, trabajamos con estas válvulas threshold o umbral o de entrenamiento muscular inspiratorio muscle training. Ya las válvulas threshold se llaman o IMT umbral, justamente que son mancuernas del diafragma. Igual que las mancuernas para el bíceps, este aparato produce resistencia, te cuesta inspirar y el diafragma fuerza y baja, fuerza y baja. Si el paciente respira más despacio, como está con pinza nasal, no va a entrar el aire. Tiene que entrar hasta que haga cierta fuerza. ¿Y cómo se calcula? Con la pimometría que tomamos con los pimómetros, el 100% que dio la pimometría, yo esto calculo el 30% en un comienzo. Esto se mueve, esta mantita roja que está ahí, se mueve y da, si yo hice 100 centímetros de agua con el pimómetro, acá le pongo 30 centímetros de agua. Y entreno al paciente con 30. Si no puede, le puedo bajar el porcentaje de carga. Y esto lo evalúo a los 15 días, de nuevo otra pimometría, y le puedo ir subiendo el porcentaje de trabajo. Hasta 80% inclusive, pero varios trabajos han dicho que 30% es más que suficiente. Y los protocolos son muy sencillos, se hace el 30% de la PIM y luego se puede subir la carga. Por ejemplo, acá empezamos los primeros 15 días, 3 minutos al 30% y 2 minutos de descanso. 3 de trabajo, 2 de descanso. O sea, son 13 minutos, 14 minutos. El paciente puede estar en su casa viendo tele, 3 veces a la semana, el mínimo, 5 veces ojalá, es el ideal a la semana, dura muy pocos minutos. Después de 15 días le puedo bajar y en vez de que trabaje 3 minutos, al paciente le aumento a 5 minutos de trabajo, 2 de descanso. 5 de trabajo, 2 de descanso, está 19 minutos trabajando. Es nada para trabajar la musculatura respiratoria, evidencia sustancial. A las 15 días después puedo trabajar ya 10 minutos de corrido, 2 de descanso y 10. Y terminó el entrenamiento y después lo dejo en etapa de plató, 15 minutos solamente al 30%, 3 veces a la semana. Y con eso se mantiene el paciente. Las válvulas umbrales son personales, ¿ya? Y quedan con el paciente. Con una evidencia muy buena, con cambios interesantísimos. Es lo que está como de moda hoy día en el mundo, el trabajo respiratorio con válvulas umbrales. Inclusive algunos han mejorado la espirometría trabajando la musculatura inspiratoria. Y algo que decir de la telerehabilitación, que no es hacer una videollamada, que no es hacer un Zoom con el paciente, un Meet con el paciente, un Skype. No es eso. Es una sesión, es una atención del paciente remota, con la misma dignidad que si fuese presencial. El último consenso de rehabilitación justamente publicó que hay 3 aspectos que hay que considerar para que sea estandarizada y de calidad la telerehabilitación. Primero, análisis de factibilidad, y explicaré de qué se trata, la implementación y los aspectos bioéticos. Muy rápido, para no aburrirlos, ¿cierto? La análisis de factibilidad tiene que ver con condiciones técnicas, por supuesto, un dispositivo, una conexión en acceso a Internet, ¿ya? Que con mórbidos atingentes, ¿no? Que permita realizar la videollamada con el usuario y que tenga probabilidad de recuperación mediante la telerehabilitación, si no, no va a servir. No todos pueden hacer esto. En relación a la implementación, puede ser sincrónica, o sea, en vivo, como estoy yo hablando con ustedes ahora, en tiempo real. También puede ser asincrónica y nosotros le pasamos algún enlace, un vínculo, un link al paciente con un video al respecto o podcasts para que el paciente vaya entrenando en su casa. Pues sincrónica o asincrónica. Y tiene que tener cierta privacidad, por supuesto. Y un aspecto muy sano es lo último que está puesto ahí en otros aspectos, el calendario similar al presencial. Tiene que estar
puesto en tu agenda y dura lo que dura una presentación. No es hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te has sentido? Chao. No, ¿cierto? Con la misma dignidad. Y los aspectos bioéticos, lo importante es el consentimiento. Tiene que haber un consentimiento que no tiene relación con el entrenamiento general que vimos al comienzo, sino que cada sesión por telerehabilitación, cada sesión tiene que ir consentida. Eso tiene que quedar grabado. Y tú tienes que decir, estoy grabando, ¿estás de acuerdo con que le hagamos a su hijo? Ya, estoy de acuerdo. ¿Y tú estás de acuerdo con el sentimiento del niño? Sí. Ya, y se hace el consentimiento. Luego de eso se hace un checklist para evitar eventos adversos. Imagínate que estamos en el ejercicio por telerehabilitación y viene una obstrucción, una crisis obstructiva al niño. O tiene una lipotimia, o un síncope. O sea, tiene que haber un checklist. ¿Has tenido fiebre? ¿Cómo te has sentido? Muchos pacientes tienen ya saturadores, son crónicos respiratorios y te lo muestran en la pantalla, pero si no hay un checklist, ¿te ha dolido las piernas? ¿Cómo estás? Para poder realizar la terapia y evitar eventos adversos de aquello, ¿cierto? Y tiene que quedar registrado, atención que no se registra, atención que no existe. Entonces la telerehabilitación tiene un protocolo que hacer, está referenciado y publicado también. Entonces, este es el programa en sí, ¿no? Un programa completo que tiene evaluación, intervención y telerehabilitación, que pareciera ser sencillo, pero tiene una duración interesante. Esto dura no menos de 8, 9, 10 semanas. Son 22 a 24 sesiones por paciente en general. Pero el éxito es garantizado. No hemos tenido ningún paciente, estamos de años haciendo esto, en que haya fracasado esto. A menos que el paciente sea complicado por su enfermedad de base y ha tenido que hospitalizarse en medio y empezamos de nuevo. Pero todos los pacientes son bastante exitosos con la rehabilitación respiratoria en la medida que el paciente sea constante y venga 2 veces o 3 veces por semana al hospital. Entonces, ¿qué nos interesa como mensaje? La pesquisa del usuario. La pesquisa del usuario. O sea, recordemos que ¿a quién envío yo entonces? Al paciente que tenga enfermedad crónica con síntomas respiratorios persistentes o alteraciones musculoesqueléticas que deriven de esto, ¿no? Que tenga limitaciones en la actividad y en la participación social, o que lo preparemos para alguna cirugía, lo hemos hecho con pacientes escolióticos sobre todo. O sea, por ejemplo, cardiología, los pacientes preoperados, postoperados, la tetralogía de valor, pero tenemos un universo enorme de patología acá. Broncopulmonar, ¿qué decir? De la bronquiolitis obliterante postinfecciosa, BOPI, ¿no? La fibrosis quística, son afectos, tributan a este tipo de intervención. Neurología es un universo enorme de neurología, de los pacientes con distrofia musculares, los pacientes con Duchenne, por ejemplo, afecta a este tipo de entrenamiento y rehabilitación en distintas fases de su enfermedad. Traumatología, los pacientes con escoliosis o malformaciones de la caja torácica califican totalmente. Oncología, qué decir, ¿no? Los pacientes con bronquiolitis obliterante post-trasplante, los AIH pulmonar. Debo decir ahora y declararlo que los pacientes que más hemos visto desde que empezó este programa son oncológicos. Los pacientes oncológicos los mandan, pero no solo ellos los mandan, tienen muy buena adhesión al tratamiento, porque ven ellos resultados, entonces no fallan nunca. Y nefrología, me imagino pacientes con insuficiencia renal que están en diálisis 3 veces a la semana, están toda la mañana, 4 horas ahí, y van teniendo disfunciones musculoesqueléticas y respiratorias también tributan a esto. Entonces, por eso los he querido invitar hoy día a que conozcan lo que estamos haciendo. Los resultados son exitosos, de verdad son exitosos, ¿ya? Y está a la mano, estamos a su servicio, ocúpennos, estamos a su disposición. Nosotros creemos que, sin duda alguna, que hay un tiempo para dejar que sucedan las cosas. Pero hay otro tiempo para hacer que las cosas sucedan. En ese tiempo estamos. Queremos que sucedan las cosas, queremos que con ustedes sucedan las cosas. Los caminos, siempre digo, los caminos no son para llegar a ninguna parte. Los caminos son para recorrerlos. Y a eso los quiero invitar yo, a que recorramos juntos este camino como hospital, como equipo de salud. ¿Dónde llegaremos? Ojalá muy lejos. Por su atención, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gonzalo. Hay varias felicitaciones a tu presentación, estamos muy bien en el tiempo y quisiera partir con una pregunta y un desafío al debate respecto de algo relacionado con la introducción. Nuestro hospital está en el dilema de que en algún momento va a haber que construir un nuevo Calvo Maquena. Y los proyectos son
Uno, incluirlo dentro de un gran núcleo de hospitales del Servicio de Salud Oriente, y el otro es mantener al Calvo Maquena independiente como un gran centro pediátrico, no estando en un enorme complejo. Esta es una opinión personal. Pienso que hospitales de alta complejidad como pediátricos como el Calvo Maquena deben tener su espacio estructural propio, tal cual como ocurre con el Hospital Garrahan en Buenos Aires, como el Instituto da Crianza en São Paulo, en Brasil, que es parte del Hospital das Clínicas, pero que tiene su estructura propia, porque de lo contrario se produce una pérdida de programas tan interesantes y de iniciativas como la que tú nos estás planteando, porque la gran cantidad de prestaciones se come a las prestaciones pediátricas. Eso es conocido en todas partes. Por lo tanto, y aunque esto es una opinión personal, pienso que es un desafío político a nuestras autoridades, que no podemos perder tantas cuestiones que hemos construido durante todos nuestros años en nuestro hospital pediátrico de alta complejidad. Y hay preguntas. El doctor Pedro de la Barra, talentoso, pregunta si es que hay alguna evidencia de utilidad de estas terapias en rehabilitación en agua, en piscina. Y si existe alguna iniciativa o algún proyecto, al menos una idea inicial, de implementar la rehabilitación en agua con nuestros pacientes. Sí, un saludo a Pedro. Sí, claro, hay mucha evidencia en Brasil, en Garrahan, en Buenos Aires, en Estados Unidos, en España. Tienen la hidroterapia como una terapia rehabilitadora en variados tipos de pacientes y patologías neurológica, traumatológica. Hay mucha evidencia, doctor, al respecto. Y no hay planes de habilitar una hidroterapia en nuestro hospital todavía. Ni siquiera lo hemos conversado. Interesante desafío. Desafiante. Siguiendo con gente de gran talento, una pregunta del doctor Banfi, y que quiero complementar con un pensamiento, un comentario. La principal potencia del mundo, que es los Estados Unidos, la principal potencia económica, militar, etcétera. El primer país del mundo es el que tiene las más altas cifras de COVID en este momento, y tiene un PIB per cápita bastante alto. Quienes lo van a alcanzar dentro de poco es la India, que también es una gran potencia, pero que tienen un PIB mucho más bajo per cápita que los Estados Unidos. Por lo tanto, el éxito en medicina no depende solo de tener recursos, depende de muchas otras cosas más complejas, como lo que tú nos has expuesto hoy, y el doctor Banfi se va más al fondo todavía, y además de felicitarte por el programa, quiere preguntarte respecto de los dilemas éticos que han tenido de enfrentar un tema tan vital y sensible como conseguir aire para respirar. Es una pregunta profundísima. Hoy me tocó el alma el doctor con eso. Esto lo hemos vivido más que en la unidad de Kine, en la unidad de broncopulmonar, con el doctor Astorga. Me ha tocado vivir con los pacientes de fibrosis quística, que nos exigen eso, nos exigen aire para respirar. Nosotros siempre conversamos que somos como la cigarra, que cada vez que un paciente, tantas veces nos mataron y hemos resucitado y resucitamos de nuevo. Es un dilema cotidiano, doctor, el enfrentarnos a esta necesidad tan básica, ¿no? De este que tú respiras sin pensar, yo solo pienso en respirar y en los pacientes. Es un tema para nosotros no resuelto, el dilema ético, y debo confesar, no sé si me entiendan, no queremos resolverlo. Queremos que siempre nos afecte, queremos que siempre mantener esa sensibilidad controlada, por supuesto, esa sensibilidad. Es complejo, lo único que entregamos es nuestro compromiso certero, de trabajar aún en vacaciones, de dar nuestro teléfono, que muchas veces nos retan por eso, pero le damos, y mantenemos esta calma, esta asistencia como equipo de salud ante estos pacientes. Pero es un dilema que no está resuelto, creo yo, cuando el paciente demanda cosas tan básicas como la comida, como la vivienda, como el aire que respira.
siguiendo en comentarios muy interesantes, Gisela Villarroel manifiesta todo el apoyo de la unidad broncopulmonar para tu programa y junto con ella, Leonardo Acuña, querido y gran prócer de nuestro hospital de intensivo, hace una apreciación que yo creo que todos compartimos, los que no estamos involucrados directamente en esto. Leo manifiesta que no se imaginaba la profundidad y lo complejo del programa que tú desarrollas. Y te muteaste, José Luis. Guerrero está silenciado. Oh, disculpe, vuelvo a comentar porque lo hice mudo. La doctora Gisela Villarroel del hospital de la unidad broncopulmonar manifiesta todo su apoyo al programa de ustedes. Y Leonardo Acuña, gran prócer de nuestro hospital de intensivo, comparte una apreciación que yo también tengo, que no nos imaginábamos la complejidad y la profundidad del programa que ustedes desarrollan. Y Leo estima que las direcciones de los hospitales deberían apoyar programas como este. La doctora Valdés también te felicita y pregunta si es que han tenido alguna experiencia en rehabilitación de pacientes con COVID. ¿Eso? Sí, como hospital no hemos tenido experiencia con COVID. Yo he tenido, pero no en el hospital, estamos entrenando en otros lados pacientes, pero del hospital, desde que se han ido del alta, no hemos tenido seguimiento de este tipo de pacientes. Básicamente los pacientes COVID que hemos tenido son fuera de Santiago, se han ido. No hemos tenido pacientes pediátricos con COVID. El doctor Astorga, jefe de la unidad de broncopulmonar, pregunta, además de felicitarte, ¿cuáles crees tú que son las necesidades tanto desde el punto de vista de los equipos profesionales y de técnicos y las necesidades que tiene el hospital para seguir desarrollando el programa? Qué buena pregunta, doctor Astorga. No, o sea, siempre estamos al debe. Bueno, todos ustedes saben, ¿no? Que trabajamos con la mitad de recursos y la mitad de cariño y amor y compromiso. Por supuesto que un equipo de rehabilitación es un equipo. Los kinesiólogos no rehabilitamos. Nosotros a lo mejor acondicionamos, entrenamos, rehabilita el equipo completo, ¿no? Nadie se puede adueñar de la rehabilitación. Nos falta, por supuesto, asistente social dedicado a este programa, no tenemos psicólogo al programa, no tenemos, hacemos interconsulta para que vaya a la unidad. Pero la interdisciplinariedad, o sea, la transdisciplinar, el trabajo transdisciplinario nos ha costado hacer. Hay algunos policlínicos integrados en el hospital, pero en este caso nos faltan profesionales adscritos a este programa. Vamos trabajando, juntando evidencia, juntando lo que se economiza en recursos para poder justificar horas destinadas a este programa. Pero, tomando en cuenta lo que tú dijiste, José Luis, nosotros nos hemos sentido apoyados por la subdirección médica del hospital para todos estos nuevos programas que estamos haciendo como ojalá futuros servicios de rehabilitación, y hemos sentido el apoyo de la autoridad en ese sentido. Quiero declararlo hoy día abiertamente. En recursos y en infraestructura. Quisiera terminar con un par de observaciones, además de volver a comentarte que hay muchas felicitaciones. La doctora María Elena Weber, que un beso. Que antiguamente tuvieron experiencia en rehabilitación de pacientes secuelados de adenovirus y que recuerda ese tiempo y le complace mucho ver lo desarrollado que está el programa ahora. Posteriormente, Rodrigo Jorquera te felicita nuevamente y pregunta si tienen posibilidad de valorar el VO2 máximo como gold standard en el programa de rehabilitación. Sí, claro, el VO2 Max, nosotros no tenemos el equipo para valorarlo, en cardiovascular lo tienen, y estamos trabajando con la doctora Bernadita Lopetegui y queremos incluirla justamente, que se mide el VO2 Max. Nosotros en Kine no tenemos para medir aquello, el VO2 Max. Ustedes saben que es un excelente medidor mucho mejor que el BEF1 de la mortalidad a largo plazo de los pacientes,
y se valora con distintos tipos de test y marcha, con distintas fórmulas. Ha sido un cacho en el fondo en el mundo con qué fórmula es la más adecuada. Sin embargo, acá en cardiovascular, en su laboratorio cardiovascular, lo hacen de manera muy científica, muy seria, y queremos justamente colaborar con ellos para tener en el futuro el tema de VO2+, Rodrigo. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias al equipo de rehabilitación, kinesioterapia, al equipo broncopulmonar. Cuando un trabajo es tan potente, una presentación breve y acotada como la que hiciste, porque nos ajustamos muy bien al tiempo, es el reflejo de que detrás hay un enorme trabajo y hay mucha consistencia. Muchas gracias, excelente presentación, que todos tengan un excelente resto de semana y los esperamos el próximo miércoles en nuestra reunión. Gracias a todos, un abrazo a todos, gracias.